Lucha de corazones, adaptación de un drama de Ángel Guimerá, fue realizada por Fructuoso Gelabert y Joan Codina en un solo día de rodaje, aceptando el calendario impuesto por su productor, Josep Box, que andaba corto de dinero. Las prisas y la falta de condiciones para el rodaje de obras perfectas serían características de nuestro cine mudo y convertirían cada película en una aventura de incierto final. El cine en España siempre fue una aventura. Antes y en parte después. Porque realmente no había una industria organizada. Eran intentos esporádicos. Un aspirante a director encontraba a un señor que ponía el dinero para hacer una película y ya se convertía en director. Había mucho de improvisación. La aventura del cine en España se inició en un hotel madrileño el 15 de mayo de 1896. Menos de 5 meses después de la presentación del cinematógrafo en París, los hermanos Lumière enviaron a Madrid a uno de sus técnicos con una cámara proyector y un saco lleno de latas de película. Eugène Promió organizó las primeras sesiones de cine en la capital de España, ofreciendo un programa básicamente idéntico al que ya había sido visto en Londres, Bruselas y Berlín. Pero su demostración del nuevo invento no se limitaría a la proyección de esas mismas cintas, sino que Monsieur Promió rodaría varias películas en Madrid para que su público pudiera contemplar imágenes en movimiento de asuntos locales, como la llegada de los toreros a la plaza o paradas y maniobras militares. De todas las películas de operadores españoles que siguieron el ejemplo de Monsieur Promió, la más antigua que se conserva es esta de Fructuoso Gelabert. De otros pioneros como Eduardo Gimeno, Antonio Cuesta, Ignacio Coyne, José Gil o Antonio Tramullas, nos han llegado muy pocas obras. La mayoría de sus imágenes se han perdido. La primera obra de ficción de nuestro cine fue Riña en un café, de Fructuoso Gelabert, una película perdida que su propio autor repitió en 1952. Con ella se iniciaba una larga aventura cinematográfica plagada de dificultades. Este interesante melodrama, atribuido a Joan Codina, es la obra argumental más antigua de nuestras filmotecas y constituye una de las escasas muestras existentes del cine primitivo español.
Joan Codina fue uno de los iniciadores en España de la narración dramática con imágenes en movimiento. Entró en la industria del espectáculo a principios de siglo como vendedor de cortometrajes y acabaría rodando casi docena y media de películas, la última en 1920. De Fructuoso Gelabert, figura principal y señera entre los pioneros del séptimo arte en España, se conserva mayor cantidad de obras, como esta primera versión de una de nuestras leyendas sentimentales más famosas, La Dolores, en la que Gelabert fue operador y codirector junto a Enrique Jiménez. Hombre lleno de inquietudes, Fructuoso Gelabert no solo actuó como operador y dirigió numerosas películas, sino que incluso experimentó en el desarrollo de elementos técnicos. Fructuoso Gelabert fue uno de los primeros pioneros españoles que sacrificó no solamente su dinero, sino incluso, diría yo, su vista, porque era un hombre que tenía tal entusiasmo por el cinematógrafo que incluso llegó él mismo a fabricarse los aparatos de impresión. Esta fue la segunda máquina que hizo de cine, porque la primera, desde luego, casi yo no la recuerdo, era toda de madera. Y todo se lo hacía él. Las ruedas con un pequeño torno era, porque era una máquina de agujerear. Y con ellos daba vueltas y él mismo se hacía los dientes, las piezas de la primera a la última. Fructuoso Gelabert alternaría la realización de películas con el manejo de la cámara para otros cineastas, como en las dos versiones de Amor que mata. La segunda, dirigida por Codina, alcanzaría un gran éxito. Gelabert se esforzó en fundar compañías productoras y gracias a su asociación con la firma americana Cox, algunas de sus películas se distribuyeron en el extranjero. Pero la aventura de Gelabert en el cine acabaría en 1928 y moriría en 1955, olvidado por la industria que tanto contribuyó a crear. Fructuoso Gelabert es el auténtico creador de la cinematografía, no solo la cinematografía de Cataluña, sino la cinematografía española. ¿Por qué causas no triunfó el cine español en la primera época? Muy sencillo. En primer lugar, por una ausencia total de interés de los poderes públicos. Y en segundo lugar, por una frialdad absoluta de todo el mundo del capitalismo burgués. La historia del cine mundial se puede escribir sin necesidad de mencionar a ningún español como no sea Segundo de Chomón, que fue el único auténtico pionero importantísimo dentro de la industria europea radicado en España y que tuvo aciertos que hacen necesaria su inclusión en las historias del cine universal. Segundo de Chomón tenía 28 años cuando entró a trabajar en los estudios de Méliès. Enseguida se especializó en el coloreado manual de películas
pintando fotograma por fotograma, con la ayuda de plantillas e instrumentos de su propia invención. Empleado después por la Casa Pathé, siempre en París, destacó como autor de originalísimos trucajes de cámara. Chaumont fue el único especialista en esto y que hizo unas pequeñas maravillas que algunas han quedado hasta ahora y que se pueden ver. Después, ya en el año 10, ya volvió a España intentando otra vez hacer un cine nacional, pero aquí no lo comprendió nadie. Tuvo sus rencillas y sus fallos con su socio Foster, porque era un capitalista, socio solo quería ganar dinero y nada más, y las cosas fueron mal. Total, que la llamaron de Italia, aceptó el contrato de Italia, entonces se fue donde había Pastrone, que quería hacer grandes cosas. Una de las grandes cosas que hizo fue Caviria, y necesitaba para su película Caviria unos grandes trucajes y un gran especialista en esto. Chaumont sintió que se habían agotado las posibilidades creativas de la escuela francesa con sus coloreados y trucajes ingenuos. Además, la ruptura con su socio, Joan Fuster, le hizo comprender que en España nunca podría realizar el cine que llevaba dentro, y marchó a Italia. En las producciones de Itala Films, Segundo de Chaumont encontró posibilidades de plasmar su talento en un muestrario antológico de efectos especiales, utilización de maquetas y recursos fotográficos. Chaumont continuaría trabajando hasta 1929 en Italia y Francia, donde colaboró en los efectos especiales del Napoleón de Abel Gance, y murió, sin volver a rodar en España. Entretanto, en nuestro país se hacía un cine mucho más modesto, sin que fuera posible soñar con superproducciones al estilo de Caviria. La aventura iniciada por los pioneros tenía continuidad sobre todo en Cataluña, aunque con más voluntad e imaginación que medios. Es a partir de Gelabert que empezará en Barcelona y por tanto en España una industria de cine que irá acrecentándose y que irá siendo cada vez mayor, pero gracias a los esfuerzos personales de los directores de cine y que al mismo tiempo son la mayoría productores de sus propias películas, que se irá empezando esta pequeña industria.
Esta versión de Don Juan Tenorio de Ricardo de Baños sería uno de los grandes éxitos logrados por los estudios catalanes. De ellos surgiría un grupo de jóvenes cineastas como Alberto Marro, Baltasar Abadal o Narciso Cuyás, junto a Joan Codina, pero sobre todos destacan los hermanos Baños, Ricardo como director y Ramón como operador. Baños fue un hombre metido en el ramo que también le interesó mucho, que fue como una especie de un segundo Jalabert. Era un compañero y era un hombre inquieto, y que cuando salía una cámara, él trajo a España la primera Eclair, Baños. Cristóbal Colón fue la gran aventura del cine español. Única superproducción de la época, contó con el entonces astronómico presupuesto de 1 millón de pesetas. La guerra mundial había paralizado los estudios europeos y un grupo de cineastas franceses buscó en Barcelona el lugar idóneo para rodar este drama histórico. Ello supuso la oportunidad de impulsar el desarrollo de nuestro cine, pero no se aprovecharía la ocasión y todo quedaría reducido a otra aventura. Monsieur Bourgeois portava un regisser que se'n cuidava de preparar-li les coses, i vam llogar molts comparses per fer d'índios, i quan els va tenir allà, no sé d'on, va portar una pintura que va de Sant Veiga, amb un cossi gran, i amb una broxa es va fer despullar tots i els va pintar, vinga, pintar tota aquella gent de color ocre perquè semblessin índios. A mitja pel·lícula, crec que Monsieur Drosner, aquest nord-americà, va acabar els quartos i em va tenir que buscar, però em va trobar i vam poder acabar la pel·lícula feliçment. Los esfuerzos de los estudios catalanes, faltos de apoyo financiero, no lograron consolidar una industria cinematográfica estable. Aún así, su producción se mantuvo hasta comienzos de los años 20, cuando Madrid tomó el relevo en el rodaje de películas. Las ambiciones de los hermanos Baños han quedado como uno de los sueños más fructíferos en la aventura del cine español. La debilidad crónica del cine español era tan grande y tan notoria que muchas veces permite que se confundan las películas de algunos productores independientes con las realizaciones de aficionados.
Durante los años 20, el cine fue un pasatiempo de moda entre la parte más culta de la burguesía española. Ya antes de la comercialización de película ininflamable, se habían rodado algunas obras amateur de cierto interés. Después, la llegada de los llamados formatos estrechos, 9,5 y 16 milímetros, facilitaría la extensión de esta moda. Enseguida empezamos. Y enseguida se nos ocurrió pues hacer argumentos de aquellos clásicos, ¿no? de ladrones y de indios. Acá tenemos películas del año 25 y 26, haciendo la familia y sin guión y sin nada. El cine siempre fue una tentación y un desafío. Y en ello hay que buscar la explicación de realizaciones singulares, como estas escenas de la Pasión de Cristo, rodadas porque Arturo Carballo, productor de Condal Films, apostó una paella a que se podía hacer una película en una sola noche. Es la única manera de poder estar. En la colección particular de Raúl Tartag en Zaragoza, junto a otros valiosos materiales del cine mudo, encontramos algunos anuncios filmados de la época. No muy distintas a las filminas actuales, aquellas cintas eran precursoras de otra aventura, la publicidad. El patrocinio de películas con fines publicitarios, como este corto de Tramullas pagado por una joyería, existió desde los primeros años del cine, y tanto Méliès en Francia como Chaumont aquí rodaron anuncios. La publicidad seguiría en el futuro caminos menos evidentes para el espectador, pero continuaría presente en las pantallas como una fuente de recursos de los que tan necesitado estuvo siempre nuestro cine. Los directores de entonces contaban con muy pocos medios y ahora cuentan con muchísimos. Pero había directores de una gran ductilidad, de una gran sensibilidad. La Revoltosa es uno de los muchos ejemplos posibles de cómo nuestro cine intentaba superar las dificultades económicas. Los actores no cobraban ni un duro, aportando su trabajo en cooperativa. Y el director, Florian Rey, fue sorprendido una noche revelando clandestinamente rollos de película en los laboratorios de la productora Atlántida. El afán por lo imposible formaba parte del espíritu de quienes abrieron los caminos del cine español en unos tiempos de los que apenas queda memoria. Mi primera película fue en Barcelona, no sé el título de la película, porque yo era muy jovencita, una nena, pero muy niña, y yo hacía un grumete en un barco, me subieron al Palo Mayor y yo me subí muy bien, pero luego no había quien me bajara cuando ya dejó el rodaje.
Éramos unos equipos muy compenetrados, muy fraternales, que no había esas cosas de envidia ni de quítate tú para ponerme yo. Pero entonces no se pensaba nunca en el día de mañana, se pensaba en el presente. Si ganaban mucho dinero, tal como lo ganaban, se lo gastaban. Toda esa gente era encantadora, yo no sé lo que era. O yo era joven y todo me parecía bonito. Sí, fue una época muy feliz, mejor que ahora. No había tanto lío. Yo creo que es una aventura hoy también hacer una película, como era entonces, como lo será siempre. Lo malo es el día en que no sea una aventura.